Y antes del periodo de oración que acostumbramos a tener, antes de escuchar la palabra, vamos a abrir la Biblia en la primera epístola de San Pedro y vamos a leer en el capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el final. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según nosotros es glorificado. Según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, como a fiel criador, haciendo bien. Hasta aquí la lectura. Esta palabra que hemos leído no la vamos a meditar en cuanto al contenido del pasaje en sí, sino después vamos a tomar un texto de lo que acabamos de leer. Y lo que vamos a hablar en esta noche, o en esta tarde, es un tema que lo venimos viendo en la escuela dominical en los últimos domingos, o desde que empezamos este estudio del reino de los cielos, que es tan precioso. Es la segunda vez que lo vemos en la escuela dominical, pero tengo un vago recuerdo de haberlo leído la primera vez. Yo no sé si estaba en Adrogué, está subrayado, está escrito, pero no causó en mí el efecto que está causando ahora este estudio, tan precioso, con tanta riqueza que está encerrada en la palabra de Dios y que se nos va revelando domingo tras domingo y nos va mostrando un montón de cosas que quizás las sabíamos y no las recordábamos, o quizás directamente no las conocíamos respecto de nuestro Señor y Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cómo todo eso fue obrando en favor de un grupo de personas que somos los hijos de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y que para nosotros quizás es algo, ¿cómo decirlo? Algo que trasciende, algo que pasó, el hecho de la salvación en nuestras vidas, pero que para Dios es algo que está encerrado desde la eternidad, a través de todos los siglos, en su amor, en su sabiduría. Y cómo ese amor y esa sabiduría nos ha hecho participantes de tantas cosas que ahora estamos estudiando, y que si somos sinceros delante del Señor y humildes, tendríamos que estar eternamente agradecidos por todo esto que se nos está revelando y que de lo cual somos participantes ahora en el presente como Iglesia de Cristo, pero también como la esposa del Cordero, allí en la eternidad, gobernando con el Señor, como hemos visto en esta mañana. También se vio el trato de Dios con Israel, con su pueblo amado, que ahora está en rebeldía,
y cómo Dios en su misericordia guarda tanta paciencia, tanta mansedumbre para que perseveren hasta el final. Todas cosas, ¿no?, que se van revelando de a poco. Algunos las estudian en sus casas, otros las escuchan acá, pero a todos el Señor nos está hablando y nos está queriendo hacer saber un poco más de sus cosas. Y en particular lo que me di cuenta en mi pequeña sabiduría, y que noté que todas las lecciones mencionan un poco acerca de la justicia de Dios. Todo tiene que ver con la justicia de Dios. Ya hemos visto en clases anteriores los juicios de Dios que va a realizar contra la humanidad pecadora, los juicios que pasó el pueblo de Israel y que ha de pasar, y aún los juicios que han de acontecer en la esfera espiritual con aquellas potencias y aquellos principados que se han levantado contra el Señor. Y en todo, a través de toda la palabra de Dios, podríamos decir que hay un hilo conductor que es la justicia de Dios, que ya en el Edén se la impartió a Adán y Eva con amor. Le dijo, pueden comer de todo árbol del huerto, más del árbol que él señaló no podían comer porque el día que de él comieren morirán. Eso es justicia. Y Dios la impartió, la enseñó, el hombre la transigió, ¿puede ser la palabra? La transgredió, ahí está. Dios le presentó la justicia al hombre, el hombre la transgredió, la rechazó. Y como sabemos, Dios es justo y toda injusticia tiene que ser corregida o juzgada por el Señor. Hay un texto que nos dice, ¿no?, en Hebreos, capítulo 12, hay unas pocas páginas antes de lo que hemos leído. En el 12:23, en la segunda parte que menciona y dice, y a Dios, el juez de todos. Entonces, esa justicia de la cual estamos hablando depende de un juez que es Dios y que la dicta. Luego Pablo, cuando menciona de la corona de vida, al final de 2 Timoteo dice, la cual me dará el Señor, juez justo. Hablando del Señor Jesucristo. Porque también en Juan nos dice que el Padre al Hijo le dio todo el juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, como hombre, el Señor Jesús tiene también la potestad de juzgar a los hombres. Pero el Señor Jesucristo, según Pablo ahí en Timoteo, es el juez justo. Es preciosa esta definición, porque nos cierra la boca a todos nosotros ante cualquier planteamiento que podamos llegar a hacerle al Señor. El Señor es justo y la justicia del Señor también lo es. Por ejemplo, ahí en Juan, capítulo 5, dice en el 22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Y también en el 27 dice, le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Esas son definiciones básicas que ya tendríamos que saber o recordar cada uno de nosotros en cuanto a la justicia de Dios. También nos habla la palabra acerca de nosotros, los hombres. Recién mencionábamos a Adán y Eva. Y la palabra nos dice que el pecado es el que a nosotros delante de Dios nos hace injustos. Eso lo explica el apóstol Juan ahí en 1 Juan capítulo 3. Primera Juan 3,
En el versículo 4 dice: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, desde Adán hasta el último hombre que nazca en esta tierra. Pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él, el Señor Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y este texto es muy precioso porque nos pone delante del Señor en una nueva condición, una condición que el hombre no tenía, y que cuando apareció Cristo para deshacer las obras del diablo, aquellos que creímos en esa obra redentora, como dice acá, permanecemos en Él o nos acercamos a Él, y delante del Señor somos justos. La Biblia dice bien claro también que no hay justo ni aun uno. Lo dice ahí en Romanos capítulo 3 y lo dice en el Salmo 14. Pero acá no está hablando de hombres justos de por sí o por sus propios medios, porque todos somos pecadores, sino aquellos que nos acercamos a Cristo y recibimos por su obra el perdón de nuestros pecados. Ahí en Romanos capítulo 3 también dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Ese capítulo 3 es precioso porque presenta la condición perdida del hombre, presenta al Salvador y presenta las glorias que vienen después de ello. En este caso, ser justificados y ahora pasar a ser justos delante de Dios. Una justicia que permanece porque no se pierde la salvación, pero que también este pasaje que hemos leído de 1 Juan nos incita o nos llama o nos exhorta a permanecer en Él para no pecar. También tenemos que tener en cuenta que la nueva criatura no peca. Y muchos de los textos de 1 Juan hablan de la primera criatura, de la nueva criatura. Pero sí tenemos, gracias a la obra de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, la posibilidad de no pecar. Y eso es cuando permanecemos en el Señor. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. Esa es la gran bendición que tiene la Iglesia del Señor Jesús, que no la tuvo el pueblo de Israel y que la tenemos nosotros, porque somos parte de Cristo. Estamos en Él, somos en Él, y Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces la gran bendición al ser justificados es que también tenemos la posibilidad de no pecar. Alguno dirá, qué imposible que es. En realidad es muy difícil, pero no es imposible. Porque si permanecemos en Él, podemos vivir de manera pía y santa, agradando a Dios. Y todo esto, esta justicia que nos ha sido concedida, como dice allí en Romanos 3, que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, es la respuesta del Padre a la obra del Hijo en la cruz. Y es la respuesta universal, podemos decir, si atendemos a todas las clases que estuvimos viendo, cómo Dios le responde al diablo, le responde al mundo, le responde a los ángeles caídos, y demuestra a través de nosotros la obra de Cristo en la cruz, que nos salvó y nos hizo justos, y que ahora hemos sido justificados gratuitamente. Entonces vemos cómo esa justicia de Dios, que es tan perfecta ahora, también es para nosotros.
Lamentablemente, el pueblo de Israel, en líneas generales, como nación, no pudo entender esa justicia. Ahí en Romanos capítulo 4, los invito a buscar, en Romanos 10, perdón. Todo el libro de Romanos viene hablando de eso, ¿no? Desde el capítulo 9, la incredulidad de Israel, las reliquias de Israel, el capítulo 11, la restauración de Israel, que ha de pasar cuando venga el Señor. Pero ahí en el capítulo 10, dice el versículo 1, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud o para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces se nos presenta la ley y parece tan inalcanzable, pero acá Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Y nosotros en nuestra simpleza, porque realmente al lado de un judío que conoce la palabra y que la estudia y que la practica, somos, como los decían ellos, ¿no? Gentiles. Y sin embargo nos llegó el Evangelio de Salvación y lo creímos con una fe genuina, sincera, simple, porque eso es lo que pide Dios de nosotros, ¿no? Simpleza. Y fuimos alcanzados por esta justicia, la cual ellos no la pudieron alcanzar, porque no se sujetaron, porque procuraron establecer su justicia propia. Pablo se encargaba concretamente de predicar y se iban salvando los judíos de manera individual. Estuvimos estudiando la semana pasada que cuando el Señor venga con sus santos millares, con la iglesia, y mirarán al que traspasaron y se convertirán y harán llanto, y ahí realmente se va a cumplir en ellos también este texto, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Hoy decía el pastor, ¿no? Después escúchenlo cuando puedan. Tan precioso, porque ellos van a predicar el Evangelio durante el milenio. Y decía el pastor, van a predicar el mismo Evangelio que predicamos ahora. Y eso es hermoso y también es sorprendente. Porque así como nosotros ahora nos es dado la vocación de predicar a los gentiles, ellos también lo van a hacer. Ese día se va a terminar la ley para los judíos. Y se va a cumplir este versículo 4. El fin de la ley es Cristo. Se termina la ley para justicia de todo aquel que cree. Muy diferente es el ejemplo de Abraham. Conocemos el texto, ¿no? Ahí en Romanos 4. El versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Y en el 16 dice, por tanto es por la fe para que sea por gracia. Por eso Abraham es llamado Padre, el Padre de la fe y Padre de todos los que han creído. Y por eso también es nuestro Padre, por la fe que tuvo, no por la sangre. Esto también lo tenemos que entender, como se trata de explicar a la mañana, de manera dispensacional. Hay muchos que quieren ir a convertir ahora a los judíos para que se salven como nación, no entendiendo que como pueblo y como nación, como conjunto, siguen en rebeldía hasta que pasen los juicios justos de Dios sobre esa nación. Esos juicios justos de Dios van a ser justamente la tribulación y la gran tribulación.
Luego, dispensacionalmente hablando, o sea, del futuro, también nos habla la palabra de Dios de el rol que hemos de tener la Iglesia del Señor y los apóstoles durante el milenio, también impartiendo justicia. Veamos ahí en Mateo capítulo 19, Mateo 19, el versículo 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que vosotros, que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta promesa particular del Señor se la dio a sus 12 discípulos. 12 discípulos, 12 tronos y 12 tribus de Israel. Y las van a juzgar y van a estar allí impartiendo justicia, en este caso para sus hermanos los israelitas. Pero también nosotros, como iglesia, hemos de juzgar al mundo. Hoy se leía a la mañana en 1 Corintios capítulo 6. Cosas que todavía no acontecieron, pero que ya Dios las ha revelado y que para Él ya son sí y son amén. El versículo 2, 1 Corintios 6, 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Este contexto del capítulo 6 y el capítulo 5 de 1 Corintios habla justamente del juicio y del gobierno de la iglesia. Pero acá Pablo dice, ¿no?, como si exhortándolos: ¿o no sabéis? Es algo que ya deberían saber y que nosotros deberíamos saber, que hemos de juzgar al mundo. El Señor nos prometió que íbamos a sentarnos con Él en el trono y que también íbamos a poder impartir esta justicia que viene desde la eternidad. Y que, como se dijo esta mañana, el mundo va a seguir necesitando ser salvo, conocer al Señor como su Salvador. Va a seguir habiendo gente injusta y gente pecadora, pero allí vamos a estar nosotros junto al Señor para juzgar. Y esto ha de pasar en el milenio. También hay un juicio final, ya agotadas todas las instancias en las cuales el hombre puede salvarse y agotadas todas las instancias en las cuales el hombre ha rechazado a Cristo como su Salvador. Y eso lo vemos ahí en Apocalipsis, capítulo 20, desde el 12 en adelante. Apocalipsis 20, 12, que dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Acá vemos la respuesta de Dios nuevamente, esta vez a los que no creyeron. La muerte segunda es aquella que está preparada y que después lo vamos a estudiar en la escuela dominical para
aquellos que han rechazado al Señor y se han puesto en contra de Él. Eso lo dice también ahí en Romanos. Lo vamos a leer rápidamente. El capítulo 12, los leo yo. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es tremendo cómo se define la humanidad delante de la justicia de Dios. Dios imparte justicia, la presenta al hombre y cada uno según sus obras, según la decisión que toma delante de Dios, ahí es donde luego ha de ser juzgado por Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el alcance que tuvo la obra de salvación en nuestras vidas cuando creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. También hay un juicio, ya para los que somos hijos de Dios, que corresponde a la iglesia o a la asamblea, y en eso tiene que ver el texto que hemos leído hoy de Pedro, cuando dice ahí en el capítulo 4, versículo 7, 1 Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Otro misterio de parte de Dios hacia la Iglesia, darnos la potestad y la facultad de juzgarnos a nosotros mismos entre nosotros. Y ahí es donde entra la asamblea, la cual está siendo muy atacada. La forma de gobierno, ¿cómo es la forma de gobierno de nuestra iglesia? Teocrática, bíblica y congregacional. Bueno, hay muchos que se están levantando, supuestamente estudiosos de la palabra de Dios, que dicen está mal, el gobierno de la iglesia tiene que ser así, así, y la iglesia no le corresponde juzgarse a la manera que Dios instituyó en la palabra, a través de la asamblea. Allí en 1 Corintios 5, no lo vamos a leer, pero habla del caso del hombre incestuoso, y Pablo llama y corrige a la iglesia en Corinto para que juzguen ellos mismos esos pecados tan graves que había. Y de la misma manera corrige para que no haya comunión con borrachos, con fornicarios, con herejes, con los que dicen maldiciones, un montón de cosas que no deberían estar en el seno de la iglesia, y esos hermanos no tendrían que participar libremente de las asambleas y de la cena del Señor. Y ahí es donde la iglesia tiene que saber discernir y tiene que saber juzgar. Eso está en 1 Corintios 5, del 9 al 13. Y por último, hay un juicio propio. Si es que tenemos el Espíritu Santo. Leamos en Efesios capítulo 5.
el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Una de las manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas tiene que ser la justicia. Y la primera manifestación de la justicia en nuestra vida tiene que ser hacia nosotros mismos. Porque el Señor Jesús lo dejó establecido, ¿no? Allí en Mateo, cuando dice que miramos, ¿qué cosa en el otro? La mota. Y juzgamos y somos rápidos para juzgar, pero no vemos la viga que hay en nuestro ojo. Y después en 2 Corintios Pablo les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Y ahí ya no podemos tener excusas delante del Señor. Es un examen individual, personal. ¿Cómo estoy yo delante del Señor? ¿Cómo está mi fe? Y la fe es la que me lleva a obrar justicia. La fe es la que me lleva a obrar y a vivir piamente. Todo lo que leímos antes, todo lo que hablamos antes sin fe es imposible, porque el que no tiene fe, empero sin fe es imposible agradar a Dios. También implica todo esto que estamos hablando de la justicia. Y para terminar vamos a leer ahí en 1 Corintios, capítulo 11. La importancia que le da Dios a la justicia, al juicio impartido hacia nosotros mismos, porque dice desde el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuándo hemos de ser juzgados y culpados? Entiendo que va a ser en el tribunal galardonador, pero también en esta vida. Yo como la cena indignamente, el Señor me tiene que castigar. Porque... ¿Cómo? Sí. Esperen que me perdí donde leí recién. El 27. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y comas así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual, o por eso, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahí está, ¿no? El juicio justo de Dios a aquellos que tomamos la cena indignamente. Y se empieza a ver lo que se ve acá, que son los síntomas de una enfermedad espiritual. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que vemos cómo la justicia de Dios se revela a través de todos los tiempos y en particular nos atraviesa a nosotros que somos sus hijos, y que si para Dios es tan importante todo esto, también lo debería ser para cada uno de nosotros. Acá cuando dice que no somos condenados con el mundo, otra doctrina que nos ayuda a refutar a aquellos que dicen que la iglesia ha de pasar por la tribulación. Pero siendo juzgados, somos castigados del Señor. Y Dios, al que ama, castiga. Aún en eso vemos también
la misericordia del Señor que nos quiere corregir. Pero cuánta bendición es para cada uno de nosotros de manera particular e individual si podemos, como dice acá, probarnos cada uno a nosotros mismos. Otra bendición que nos da el Señor, que muchas veces no la comprendemos, no la sabemos entender o no la vemos, pero es una bendición. Todas estas cosas los ángeles las están mirando, dice, desean verlas. El hombre que era pecador ahora tiene la oportunidad de juzgarse a sí mismo. Es una bendición que solamente la tiene la Iglesia del Señor y que ahora nosotros hemos de participar de los símbolos, recordando esta obra del Señor en nuestro favor. Y este es uno de tantos aspectos de bendición de las cuales nosotros ahora podemos gozar. Que el Señor nos bendiga. No sé si va a pasar Daniel o Marco. Daniel. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la lectura de este pasaje que estuvo mencionando nuestro hermano Alfredo, de este juicio que comienza en la casa de Dios, y que tiene que ver con el que nosotros debemos ir aprendiendo a ejercer. Es interesante porque difícilmente podamos ejercer juicios sobre cosas mayores cuando no la aprendemos a hacer correctamente, por supuesto, en el orden íntimo personal. Se cumple aquel que en lo poco es fiel, sobre mucho también lo ha de ser. Si no somos fieles en aprender este juicio personal propio, que es donde empieza el juicio, difícilmente después tengamos la capacidad y el gobierno espiritual de poder ejercer juicio sobre cosas mayores. No creo dudando, sino creo que es así. Es como querer correr y todavía no aprendí a caminar o a gatear. Y lo mismo sucede en la casa de Dios. Tiene que empezar por nosotros, en lo personal. Cuando yo aprendo a hacer eso en mí, también va a cambiar la perspectiva del juicio que hago hacia afuera. Que el Señor nos bendiga y nos ayude también para que ahora podamos participar de estos símbolos conforme a esta ley espiritual en Cristo que nos ha dejado establecido. Cuando nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí.